debido a las fanfarronadas y bravuconadas de cantina de la señora Claudia Sheinbaum en su circo de saliva, por atentar contra los derechos y libertades de la mayoría de los mexicanos, a excepción de los paleros, que son acarreados y aplaudidores por apoyos económicos vía impuestos que pagamos todos los mexicanos que trabajamos. Se observa una inconformidad total del pueblo de México que puede provocar una inestabilidad social, pues al atacar las libertades a que tenemos derecho todos los mexicanos como un derecho humano, la señora Sheinbaum está actuando con autoritarismo y ya se dan visos de que el pueblo de México se está organizando para evitar esos delitos de lesa humanidad de querer imponer un sistema comunista. Y tan es así que ya hasta es cuestionada en su circo por las corruptelas que llevó a cabo el narcopresidente, sobre todo con el llamado huachicol fiscal, en donde fueron detenidos elementos de Marina, funcionarios del gobierno de Morena, y donde la señora Sheinbaum se niega a reconocer y dice que son politiquerías. Así le contestó a una reportera que asistió a su circo, en donde le manifestó que si no se investigaría las corruptelas en que participaron marinos, militares, funcionarios del gobierno, con la complicidad de López Obrador, y la señora Sheinbaum, con un carácter autoritario y soberbio, le manifestó que el narcopresidente es el que había transformado al país en su primer piso y que fue la base para la continuidad del gobierno en cuanto a la economía, al sistema de salud y de educación, lo que desde luego es una verdadera falsedad, porque el país ni tiene salud, ni tiene bienestar, ni tiene empleo digno, remunerador, y menos tiene un sistema de salud como el que prometió el narcopresidente, que es el mejor del mundo. Y para estar en contexto, me permito exhibir el interrogatorio de la reportera así. Al expresidente López Obrador que salga a dar una explicación al pueblo de México por el caso del huachicol fiscal. Es pura politiquería, la verdad, pura politiquería. Aquí se explicó claramente, se hicieron muchísimas cosas en el periodo del presidente López Obrador, pues los cimientos y el primer piso de la transformación. Ya a nosotros nos toca seguir. Bueno, esa altivez, esa soberbia de la señora Sheinbaum la pinta de cuerpo entero como una autoritaria y como una títere del narcopresidente que le cuida las espaldas para dejarlo impune en sus corruptelas. Afortunadamente se han destapado corruptelas como esta última, de que el narcopresidente sabía de las corrupciones en que estaba participando el señor Adán Augusto al permitir a su secretario de Seguridad, cuando fue gobernador de Tabasco, que asumiera el mando supremo de la famosa barredora, en donde hubo millones y millones de pesos producto del narcotráfico y del cual participó el señor Adán López y además el narcopresidente. Y de eso se hacen de la vista gorda.
A eso se refería también la señora reportera, además del último acontecimiento del huachicol fiscal, en donde extrañamente se hicieron investigaciones, se acreditó que familiares, sobrinos del señor Ojeda, que fue secretario de Marina, estaban participando en dicho fraude fiscal por los hidrocarburos. Y la señora Sheinbaum pues defiende al narcopresidente diciendo que es politiquería y que él sentó las bases del segundo piso. Por ello es que es una confesión expresa de la señora Sheinbaum de que al no llevarse a cabo los servicios de salud, de educación, de empleo digno a los mexicanos, pues su segundo piso ya se cayó, porque no tiene las bases de una economía en donde exista empleo, en donde exista seguridad. El que gobierna es el narcotráfico, y además tenemos la presión de Donald Trump, que tiene postrada a la señora Sheinbaum con los cargas impositivas de sus órdenes ejecutivas de imponerle aranceles hasta del 30%. Y en lo que va a parar el pueblo de México va a ser ni más ni menos que en una rebelión, en una inestabilidad económica, política y social, porque ya se dio este fenómeno en Katmandú, que es la capital de Nepal, donde el martes de esta semana los jóvenes de aquel país tomaron las calles y protestaron contra el gobierno comunista de Nepal, quien a semejanza de la señora Sheinbaum promulgó una ley para bajar 26 redes sociales, entre ellas YouTube, Facebook, y encendió los ánimos por el atentado a la libertad de esos jóvenes de Nepal. Y pues se hizo una rebelión en donde hubo más de 400 heridos, 26 muertos, y resulta que ese país quedó destrozado. Ya renunciaron los principales funcionarios de ese gobierno, y lo mismo puede pasar en México, porque con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión se terminó con el derecho a la libertad de expresión, no obstante que se suprimió el artículo 109 que establecía el derecho de una agencia de digitalización para cancelar plataformas digitales y además estaciones de radio y televisión. Aun cuando se suprimió ese artículo, fue aprobada por los diputados y senadores y se reconoce la rectoría del gobierno para censar la libertad de expresión, para decidir sobre qué programas salen al aire y cuáles no, como sucedió con los videojuegos, en donde la señora Sheinbaum reconoce que va a haber prohibiciones para esos videojuegos y que además va a imponer impuestos hasta del 8%, lo que es un preludio, un aviso de que México va a caer en una rebelión como sucedió en Katmandú. Y para acreditar la fanfarronería y las bravuconadas de la señora Sheinbaum, me permito exhibir el video
en donde manifiesta que va a haber prohibición de los videojuegos así. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Videojuegos? Tiene que ver con temas de seguridad. Ok, gracias. Y Ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Y evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin, estamos trabajando sobre ello y en una de las reuniones o de uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello. Bueno, el país está convertido en un régimen autoritario y es el preludio de que vayamos a caer en una inestabilidad social como sucedió en Nepal. Y la señora Sheinbaum no razona que este es un peligro para la estabilidad económica, política y social de la nación mexicana. Por ello le doy un consejo popular que dice así: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Muchas gracias.